Bienvenidos a la noche de La Nación Más, bienvenidos a Hora 23. En un ratito vamos a contar qué está pasando en Brasil, en Río de Janeiro. Tenemos ahí el móvil de La Nación Más. Bueno, verdaderamente un escenario casi de guerra ahí en Río de Janeiro con el narcotráfico, las fuerzas de seguridad del estado de Río de Janeiro, cruces entre el gobernador Lula. Bueno, un escenario verdaderamente muy pero muy complicado, y tiene toda la información Hugo Machiavelli. Mañana el presidente Javier Milei va a recibir a un grupo grande de gobernadores. Decían que ya había confirmados, ahora lo va a contar Delfina Galarza, entre 15 y 17 gobernadores. Y los va a recibir desde una posición de fortaleza, después del triunfo electoral del domingo en todo el país de La Libertad Avanza. Y los gobernadores se van a sentar en distintas posiciones. Por un lado están los aliados que tiene La Libertad Avanza y que aceptó hacer un acuerdo, Karina Milei, diría solo con 3 gobernadores, con 3 aliados principales. Con Rogelio Frigerio, el gobernador de Entre Ríos, con Cornejo, el gobernador de Mendoza, y con este señor, Leandro Esdero, el gobernador de Chaco. Estos son los aliados, los que recibe Javier Milei, que compartieron listas con La Libertad Avanza, y el presidente se anotó en esas provincias un triunfo junto a estos gobernadores. En el caso de Frigerio y Cornejo, superando el 50% de los votos, un triunfo muy contundente. En el caso de Frigerio, más de 20 puntos frente al peronismo, un peronismo muy fuerte, el de Entre Ríos. Gobernador del PRO, pero que hoy no reconoce a un líder político. Gobernador radical que no tiene reelección en Mendoza. Y ahí está Luis Petri, que fue el candidato, el ministro de Defensa, que todos imaginan es el hombre para 2027 del gobierno de La Libertad Avanza. Y Leandro Esdero en un acuerdo con La Libertad Avanza en el Chaco, que le permitió un triunfo más ajustado en el Chaco frente a un peronismo, kirchnerismo fortalecido. Estos son los aliados. De hecho, son de alguna manera los que, y en particular Frigerio, los que contribuyen en el diálogo político con el resto de los gobernadores para el presidente de la Nación mañana, ¿no? Que va a estar con una sonrisa porque los va a recibir sentaditos. En algún momento en el discurso el presidente dijo, bueno, son todos degenerados fiscales. ¿Se acuerdan? Hace algunos meses. Los espero en diciembre. Ahora, rápidamente, después del triunfo muy categórico del domingo, cambió el discurso, dijo, salvo el kirchnerismo, salvo Kicillof, puedo dialogar con todos los gobernadores porque son gente sensata, que vamos a acordar el equilibrio fiscal, y con ellos quiero formar una nueva mayoría para avanzar con la reforma impositiva, la reforma laboral, y sobre todo aprobar por primera vez en la gestión Milei un presupuesto 2026. Después están los acuerdistas, los que enfrentaron al gobierno nacional, algunos por default, pues no tenían otra alternativa, porque Karina Milei decidió ir con lista propia a La Libertad Avanza en las jurisdicciones, y que en general perdieron frente al gobierno nacional. Es el caso de Gustavo Sáenz, el gobernador de Salta, el gobernador Hugo Pasalacqua de Misiones, que forma parte del espacio político de Rovira. Batacazo total de La Libertad Avanza en Misiones. Algunos decían, si no fuera por la boleta única, difícilmente podría haber triunfado La Libertad Avanza en Misiones, un territorio totalmente blindado por el oficialismo provincial y que fue perforado por La Libertad Avanza. Los peronistas Jaldo en Tucumán y Jalil en Catamarca, que son totalmente acuerdistas, fueron los primeros que respondieron al llamado de la Casa Rosada. Y van a estar mañana en la Casa Rosada con, en Olivos, ¿no? ¿Dónde es la reunión? En Casa Rosada, con en Casa Rosada, me entró la duda. Sí, en la Casa Rosada con Milei. Marcelo Rego, el gobernador de San Juan, que fue por fuera del armado de La Libertad Avanza, ganó en San Juan el peronismo,
pero tiene muy buena relación con la Casa Rosada, y Claudio Poggi, que no presentó listas directamente en la elección nacional, porque hubo un acuerdo con Lule Menem, que no presentó la Libertad Avanza listas provinciales en la elección provincial, y Poggi le retribuyó. Pero es alguien que viene del PRO, no es alguien que viene de la Libertad Avanza. Son acuerdistas. Acá tiene 6 gobernadores que sin duda el gobierno tiene en una negociación y puede avanzar con el acuerdo de los diputados y los senadores de estas provincias. Y después están los negociadores. Y los negociadores son los que tenían el proyecto de armar Provincias Unidas, dicen que todavía lo sostienen, y que salvo Gustavo Valdés de Corrientes, que logró por 1 punto o medio punto imponerse en Corrientes, el resto perdió de manera muy categórica en sus provincias. Puyaro de Santa Fe, Sadir de Jujuy, el caso de Nacho Torres en Chubut, perdieron en la provincia. Acá me está faltando uno, que es Yarlora, por supuesto, el gobernador de Córdoba. Nada más y nada menos que el gobernador de Córdoba, que también acá está faltando de Provincias Unidas. Lo pusimos acá a Jorge Macri, porque Jorge Macri no forma parte de Provincias Unidas, pero había quedado alejado de la Casa Rosada, y algunos dicen está dentro de los negociadores ahora. Este es un poco el panorama. Vidale de Santa Cruz, que salió tercero. Puyaro también salió tercero en Santa Fe. Casi 20 puntos de diferencia con la Libertad Avanza. Es decir, que están muy, si se quiere, golpeados electoralmente, pero que estaban en una construcción más nacional y que ahora se van a sentar a negociar con el gobierno nacional lo que Milei quiere poner sobre la mesa. Bueno, este es el panorama de mañana, 17 horas, en Casa de Gobierno. Los gobernadores que van a ir a ver al presidente Javier Milei, junto a Guillermo Franco, el jefe de gabinete, el ministro Lisandro Catalán, el ministro del Interior, y Luis Caputo, el ministro de Economía, que se va a sentar también en esa mesa para decir, bueno, acá va a haber proyectos concretos para poder avanzar, no solamente en el presupuesto, sino también en los proyectos que le interesa al gobierno y al Ministerio de Economía. ¿Cuántos confirmados hay, Delfina, para mañana? Mira, tenemos prácticamente, a ver, de todos los convocados, que son absolutamente todos los aliados, salvo los gobernadores kirchneristas, tenemos 17 que ya confirmaron, ¿no? Los únicos 2 casos, inclusive de los que vos mostraste, es el de Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, que va a estar, digamos, de viaje en Francia, y después tenemos el caso de, justamente, del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, pero va a ir su vice. Es decir, que podemos decir que vamos a tener prácticamente, bueno, una presencia bastante importante. Figueroa está dentro de los acuerdistas. Exacto. Que también fue derrotado por la Libertad Avanza en Neuquén, pero no se había sumado a Provincias Unidas y era alguien que acordaba permanentemente con la Casa Rosada hasta que empezó la campaña electoral. Y ahora va a volver a ese núcleo de los acuerdistas. Es decir que el gobierno Provincias nacional, Unidas van todos mañana. El gobierno nacional tiene por lo menos 7 gobernadores alineados como acuerdistas. Y tiene un grupo de otros 7, 8 gobernadores que son negociadores. Si uno le suma, bueno, gran parte de esos 17 gobernadores van a buscar, y tiene los 3 aliados directamente. Entonces, uno tiene la impresión de que el gobierno tiene una oportunidad de conformar nuevas mayorías en el Congreso. Exacto. Y revitalizar el famoso Pacto de Mayo del 2024. Exactamente, Maxi. A ver, dentro de los temas de mañana, claramente, vos lo decías, va a estar el tema del presupuesto y en segundo término, las reformas, ¿no? Las reforma en segundo término, la laboral y la tributaria, pero a ver, básicamente es un primer acercamiento para ir en busca de estos votos, de estos 50 legisladores que no quedaron ni de un lado ni del otro, pero obviamente el gobierno quiere acercarse a ellos porque tienden, digamos, a ser más aliados del gobierno y además responden directamente a estos gobernadores que son los de Provincias Unidas, ¿no? Es un poco el mapa de cómo quedó el Congreso, polarizado con 50 legisladores, muchos de ellos del bloque de Encuentro Federal, que responden a estas provincias, mayoritariamente a las de Provincias Unidas. Bien, perfecto. A ver, voy a sumarme aquí a la mesa ya y ver si arrancamos el programa. Gracias. Estamos con Hugo Machiavelli, con Delfina Galarza, con Pablo Fernández Blanco y se suma para hablar del tema narcotráfico y el conflicto
en Río de Janeiro. Marcelo Bergman, que es director del Instituto Latinoamericano sobre Inseguridad y Violencia de la Universidad de 3 de febrero. Bueno, a ver, avanzamos directamente. Hay un disparador sobre el tema, lo que está pasando en Río. ¿Querés contar un poquito? Bueno, Hugo? lo último que sabemos es que quien gobierna el Estado de Río de Janeiro, Castro, decidió acompañar un proceso judicial de hace casi un año con estos allanamientos que generaron, a esta altura ya se sabe, además de la detención de 10 importantes cabecillas de la organización Comando Vermelo, digamos, matar a civiles que en esos lugares, cuando la agresión repelida justamente por la fuerza de seguridad por parte de los narcotraficantes, murieron personas porque están pegadas a las casas. Esto ya se sabe, esto es lo que está generando dudas. ¿Querés que después vamos Dale. Ahí ahora te contamos hay la un posición de disparador, Lula. se está llamando también Cristian Boutier a la mesa. O presidente ficou estarrecido com o número de ocorrências fatais que se registraram no Rio de Janeiro. Também, de certa maneira, se mostrou surpreso que uma operação desta envergadura fosse desencadeada sem o conhecimento do governo federal. Estos enfrentamientos estuvieron exclusivamente dados en este sector, que era el Morro do Alemão y Morro da Peña. Es decir, el resto de la ciudad no vivió esa guerra. Bom, um massacre que nunca houve aqui, entendeu? Sou mãe, sou traficante, mas são gente, são humanos, tá? Sou evangélica, sou cristã, eu não aceito massacre. Queremos paz. Uma operação, do nosso entendimento, a princípio desastrosa, mas estamos atentos e vamos apurar o que for necessário para que a gente possa dar assistência judiciária à população nos seus direitos violados. Te cuento cómo es el escenario. O sea, la investigación judicial demoró un año. En los allanamientos no esperaban las fuerzas, tal vez de seguridad, que fuera tan repelido con drones y con armamento, con FAL y todo lo que vimos ahí. Esto generó muchos disparos. Esto provocó muertes civiles. En esos lugares no están los capos de Comando Vermelo. Los capos de Comando Vermelo, como los del PCC en San Pablo, no viven en las favelas, viven en otros lugares. Por eso el operativo que se hizo hace un tiempo y al que se refirió Lula, en San Pablo sí atacó a las residencias y detuvo a quien es la bandinero de esa organización, que es similar a esta, pero en San Pablo, y esta está en Río de Janeiro. Entonces, ese crimen de civiles que está descrito ahí es lo que hoy se cuestiona a Claudio Castro, que fue el gobernador que permitió este allanamiento. Esto lo que está haciendo es dudar a Lula si hace un estado de excepción para intervenir con el ejército solo en las favelas. El estado de excepción. Lula volvió del sudeste asiático y dijo no teníamos conocimiento. El gobierno federal no tenía conocimiento de que iba a actuar así. Por eso algunos la dicen, policía del estado de Río de Janeiro. Si bien Castro estaba claro que era una investigación de hace mucho tiempo, también tenía en cuenta que esto podía provocar lo que ellos llaman una guerra urbana, que es un poco la lógica que se plantea Río de Janeiro, a diferencia de lo que plantea, pese a que también es opositor, el gobernador de San Pablo. Los dos opositores claramente a Lula. Es decir, esto desata un conflicto político, además de saber que Comando Vermelo viene
en franco crecimiento, y también pasa lo mismo con el PSC, ¿no? Y las ramificaciones en toda América del Sur, entre ellos la Argentina. Está Jan Livares, el enviado de La Nación Más en Río de Janeiro. Hola Maxi, buenas noches para todos. Creo que es una de las jornadas más tristes en la historia de Brasil, en particular para Río de Janeiro, después de lo que primero comenzábamos a ver y a saber, ¿no? Esas 64 muertes, entre ellas 4 policías, aparentemente 60 narcotraficantes o delincuentes, bandidos como se les dice aquí, ligados al narcotráfico. Y esta mañana, cuando La Nación Más llegó aquí al territorio y logramos entrar al complejo Peña, tanto Peña como Alemán, los dos en cuestión, que se viralizaron en todo el mundo por la violencia, por el enfrentamiento, por el recrudecimiento, se encontraron, Maxi, a ciencia cierta, no lo sabemos todavía, porque el gobierno da una cifra, organismos de derechos humanos dan otra, pero en teoría podríamos decir que tenemos 130 muertos en este momento en Río de Janeiro, y por eso te digo en este momento, porque quizás la cifra aumente con el correr de las horas, lamentablemente, debido a este conflicto. Un Río de Janeiro que tiene 2 postales, por ejemplo, ustedes ven el movimiento que estamos teniendo, en este caso en el centro, cercano, en Copacabana, cerca de las playas, otra vida, pero si hacemos 40 minutos al norte, donde estuvimos trabajando durante gran parte del día, se ve un espejo totalmente distinto. Una ciudad prácticamente militarizada, con cada 200 metros patrulleros, carros blindados, mucha policía de Río de Janeiro custodiando las entradas de las favelas, en particular las 2 que estamos mencionando en cuestión. El resumen, después de las imágenes, después de los testimonios, es que hay un mundo paralelo en las favelas. Parece redundante marcarlo nuevamente, pero es para poner el foco de atención. Mucho análisis se hizo durante el día, Maxi, equipo, de lo que puede pasar en la Argentina. Bueno, hay que poner principal atención. Por eso la medida del gobierno, por eso se refuerza la frontera. Y también la arista política de lo que está pasando. El gobernador Castro, muy cercano a Bolsonaro, enfrentado fuertemente, no solo con Lula da Silva, sino con sus funcionarios. Por ahora, aquí en Río de Janeiro, no se ve fuerza federal. Han pasado 24 horas de las más frenéticas, como califican aquí en Río de Janeiro, de su historia. Pero por ahora no se ve un refuerzo en la seguridad. Vamos a seguir durante estos días tratando de contar lo que pasa, prever lo que puede suceder y obviamente seguir informándolos día a día de, lamentablemente, esta masacre que se dio en las últimas 24 horas aquí en Río de Janeiro. Un abrazo para todos. Gracias, Jan Livares, el enviado de La Nación Más ahí en Río de Janeiro. Está Eduardo Crespo, que es politólogo ahí en Río de Janeiro. Eduardo, gracias como siempre por atendernos. Bueno, ¿cómo es la situación en este momento ahí en Río? Bueno, primero, gracias por invitarme al programa. Bueno, la situación es muy tensa, por lo menos en los barrios en los que, digamos, me muevo, estaba todo cerrado, los comercios, la universidad estaba cerrada, las escuelas estaban cerradas. Algunas universidades suspendieron las clases hasta la semana que viene. Digamos, un clima muy tenso, diría. Probablemente tenemos una sociedad dividida, hay gente que apoya lo que ha ocurrido y hay gente que lo rechaza en forma rotunda y hay todo tipo de versiones, de rumores, de interpretaciones, de especulaciones. Es un clima tenso y triste, diría, ¿no? Estamos hablando, coincido con el cronista ahí, el número de 130 muertos se debe quedar bastante corto, todavía no tenemos un número real, debe haber muchos cuerpos, lo que se sospecha en la zona ahí de la selva. Digamos, en las sierras, hay zona medio selvática, ahí hay cuerpos, hay, digamos, aparentemente hubo fusilamientos, hubo todo tipo de aberraciones, digamos. Y esos fusilamientos, torturas que se mencionan y demás, ¿son de la fuerza de seguridad o de los propios grupos de narcotraficantes? En principio es una práctica que es de todos, pero en este caso sí serían de las fuerzas de seguridad, sí. Digamos, en principio no me gustaría quedar prisionero, no sé, del Comando Vermel o de ninguno de estos comandos, pero en este caso de lo que se está denunciando es lo que hicieron las fuerzas de seguridad que mandó el gobernador, ¿no? Sí, fusilamientos, digamos, es normal, en Brasil es muy normal esto, lo que pasa es que esto ha tenido mucho más visibilidad. Diría, no me parece que te han hecho anómalo, en general siempre ocurre esto, ¿no?
Se habla de una masacre porque frente al operativo murieron civiles, obviamente no era lo deseado, pero efectivamente no fue una operación exitosa porque fue repelida justamente por las bandas narcos. Y a la vez, la detención de estos 10 cabecillas tampoco representa la desarticulación de Comando Bermelo, porque los capos o los generales mayores de esta organización no viven en las favelas, ¿no? No, claro, si ustedes miran a los detenidos, a los muertos, hay muchas imágenes de muertos, de detenidos, etcétera. En principio son todos jóvenes, gente de 18 o incluso menores, en algunos casos a 25 años. La gran mayoría, los jefes no tienen esta edad, en general estamos hablando de gente de unos 40 años, 50 años. No, los jefes, hasta donde tengo entendido, no han sido detenidos. Además acá hay muchas facciones, acá está todo el mundo hablando del Comando Bermelo, pero en principio también sabemos que estas operaciones a veces le abren las puertas a otros grupos, ¿no? Milicias, por ejemplo, de lo que se habla, creo que en la Argentina se sabe poco de esto, son parapoliciales que han surgido de las fuerzas de seguridad, policías, ex policías, exonerados en algunos casos, otros en funciones, pero en la ilegalidad, que montan estas empresas digamos que en última instancia terminan controlando los barrios, ¿no? Bien. Y el escenario, finalmente, el escenario político, ¿cómo ha quedado, digamos, no? Ahora vamos a contar, hay cruces entre Lula, el gobernador, el gobierno nacional o federal, y el gobernador de Río de Janeiro, gobernadores que han salido a apoyar a este gobernador de Río de Janeiro, que es bolsonarista. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo son las reacciones en los medios? Bueno, el gobernador, digamos, pertenece al sector de Bolsonaro, que está totalmente opuesto a Lula. El gobernador denuncia que no tuvo apoyo del gobierno federal. Digamos, desde el gobierno y otros sectores se dice que no hubo una orden judicial, o digamos, denuncia que no consta esa orden judicial. Yo me enteré de esto hace unas horas. Sería una movida exclusiva del gobernador, lo cual sería ilegal. Ahí la Corte Suprema estaría interviniendo. Diría, hay muchas versiones. Si esto lo hace el gobernador por una cuestión electoral, diría en cierto público, por lo menos en su base de apoyo, este tipo de operaciones tiene aprobación. También diría, hay muchas voces, y entre las que está el propio gobernador, que están están generando una presión para declarar a algunos de estos comandos, como el Comando Bermelo y otros, incluso se menciona a las milicias, como grupos narcoterroristas, con la intención supuestamente de que Estados Unidos también los declare de esta manera y pueda haber alguna cooperación de fuerzas entre Estados Unidos y Brasil, lo cual muchos temen que puedan expresarse como una intervención de Estados Unidos en Brasil vía servicio de inteligencia y demás. Eduardo, gracias, muy amable. Muy amable por atendernos, muy amable, gracias. Vamos un primer comentario, vamos a ir a la política y después volvemos a este tema. Está con nosotros, como decíamos, Marcelo Berman. Marcelo, una primera impresión de lo que está sucediendo ahí en Río de Janeiro. Bueno, es parte de una continua lucha por el control del territorio dentro de las favelas. El Comando Bermelo es uno de los grupos más poderosos en Río de Janeiro y tiene un control importante dentro de las favelas, fundamentalmente Rocinha, que no ha pasado nada, pero que es la favela más importante de Río de Janeiro, y que dominan el control de todo tipo de servicios que se ofrecen en la favela. No solamente se vende drogas, sino también están a cargo de la distribución de electricidad, de videojuegos, de las armas, obviamente, trata, etcétera, etcétera. Evidentemente esto aparente ser una movida política por parte del gobernador, tal vez persiguiendo algunos beneficios electorales a futuro, el año que viene, exactamente. Para diferenciarse de Lula, digamos. Exactamente, sí, exactamente. Ahora volvemos con el tema. Vuelvo al escenario político. Está Cristian Boutier. Cristian, gracias, que prácticamente acertó, fue el que más cerca estuvo en el escenario electoral del domingo. Dio, creo que a nivel nacional diste 40, 41 a 35.
Sí. E incluso dabas triunfo en la provincia de Buenos Aires, creo. Sí, que estaba achicando y que podía dar la posibilidad, que podía dar triunfo en la provincia de Buenos Sí, Aires. sí. Bueno, pregunta, ¿cómo se rediseña el escenario político? Contamos mañana Milei con los gobernadores, ahora vamos a ver qué sale de esa reunión. Y anuncio ya de Milei con Macri también. Exacto, esa es la otra foto de consenso que tenemos que prestarle atención. El encuentro va a ser el viernes, finalmente lo confirmó así Mauricio Macri, inclusive hoy desde Chile, que tuvo un evento con el Banco Vice. Bueno, a ver, ¿quiénes van a participar de esta reunión? En principio, una vez más, Mauricio Macri con Milei. Es muy probable que asista Karina Milei, principal, lo venimos diciendo, empoderada después de las elecciones, y además Karina Milei, que formó parte de la última, te diría, reunión en Olivos, ¿no? Mauricio Macri dejó varias definiciones, Maxi, no sé si lo vamos a ver ahora o si no durante el programa, pero varias definiciones de lo que puede ser esta reunión con Milei. Obviamente deslizó además la posibilidad, una vez más, de modificaciones en el gabinete, momentos en el que el gobierno evalúa esto y, por supuesto, obviamente es muy probable que esperemos algún tipo de punteo de nombres de pro en esta reunión. Habló Macri, a ver. Tiene que entender que tiene de vuelta otra oportunidad y hay una oportunidad de mejora enorme en términos de mejorar el equipo que implementa el cambio, porque implementar cambios no es fácil anunciarlo, porque significa ir contra el statu quo, que es muy poderoso en todas partes del mundo. Pero mucho más difícil es implementar las cosas. Y él ha tenido un gap muy grande, redujo esa brecha entre el peso y el dólar que tenía el señor Massa como ministro de Economía, que fue lo peor que nos haya pasado, pero se le agrandó la brecha entre lo que él propuso como idea y la capacidad de implementar. La Argentina necesita terminar de achicar el peso del Estado sobre nuestra economía. Bueno, el título ahí es Milei recibirá a Macri, ¿no? Esto va a ser el viernes. Esto va a ser el viernes en Olivos. El viernes, claro, porque tengo entendido que vienen teniendo unos diálogos. Exacto, no creo que es la segunda o tercera vez que están hablando. Y esto lo definieron ayer cuando hablaron por teléfono. Ahí el presidente le agradeció el apoyo, sobre todo, Maxi, el apoyo que tuvo Macri en el último encuentro, cuando, acordate que fue todo el escándalo de José Luis Espert. Bueno, le agradece el apoyo a lo largo de la campaña y finalmente quedan para este viernes en la reunión. Bueno, Cristian, ¿el triunfo de Milei el domingo cambió todo el escenario? A ver, en definitiva yo creo que Milei tenía preparado ya abrir no sé si el gobierno, pero por lo menos cambiar ese paradigma de cerrarse, ¿no? Ahora marca una apertura, un discurso dialoguista, un discurso que plantea que los gobernadores pueden ser parte de la gobernabilidad, que Macri puede ser parte de la gobernabilidad. Me parece que el triunfo incluso le sube las acciones a Milei y Milei no se confunde. Digo, no se sube a la ola triunfalista y dice, no ha pasado acá nada. Entonces, está bueno. Yo la verdad que veo con buenos ojos esta nueva impronta, porque ahora, recordad que tuvimos un 2017 muy parecido. Ahora, con un triunfo electoral, y ya sabemos lo que pasó en 2018. Sí, perdóname, ¿no? Pero te iba a preguntar, el acuerdo con el PRO, o la venia, o lo que se conversó, tiene que llegar a algo programático. Totalmente. No puede ser te invito a comer milanesa, los gobernadores los escucho. No. Tiene que ser fáctico y empírico para que la gente perciba de que hay un gran segmento que define ciertos límites. El límite es no volver al pasado. Y me llama la atención que haya gobernadores que no son que no son de Juntos por el Cambio, que haya gobernadores peronistas que plantean no volvamos al pasado, veamos para el futuro. Creo de verdad que hay una nueva oportunidad. Ahora vamos a repasar uno por uno cómo se posicionan. Lo que me dice, no sé qué información tiene, que mañana Milei dice va a extraordinaria reforma impositiva, reforma laboral, y está ya en el Congreso presupuesto 2026, discutámoslo con la nueva conformación a partir de diciembre. ¿No? Sí, bueno. Es un poco el planteo, más allá de reflotar los puntos del pacto de mayo. Con respecto al presupuesto, ya hay una propuesta concreta del gobierno y ya está en discusión. Obviamente va a tener un número mucho más favorable el gobierno con la nueva composición de las cámaras. Yo te diría que el presupuesto de todo lo que nombraste, presupuesto es lo que está caminando más rápido ya. Sí, claro, pero la idea es cierto, pero es dilatarlo un poco a sesiones extraordinarias. Claro, ahora total, están tenés tiempo. Exactamente. Pero la discusión está avanzada. Eso. Bueno, Macri también. A ver. La prioridad es apoyar ideas. Y las ideas
que impulsa el señor Milei son las correctas. Él tiene que agregarle esos cambios que irritaron a mucha gente y que a pesar de estar irritados, priorizando las ideas, dijeron voy a poner el voto. Aunque me gustaría que no grite más, que dialogue más, que incluya más gente. Y ese mensaje está, él lo escuchó, yo creo que lo escuchó. En unas horas vamos a volver me invitó de vuelta a comer algunas milanesas, volveremos a hablar. Él acepta conmigo que yo vaya y le diga lo que pienso. Le dije, no me vas a venir acá. Tengo montones de cosas para elegir en mi vida para hacer, por eso no quise volver a ser candidato a presidente, porque me quiero dedicar más a mi familia, a mis amigos, a mis afectos, a enseñar. Entonces voy a venir si aceptás que diga lo que pienso, y él lo ha aceptado, ha sido honesto conmigo, se retuerce en la silla un poco. Bueno, no le gusta le digo, tanto. pero se la ha bancado, se la ha bancado. Ahora hay que ver si va a aprovechar esta oportunidad, porque es difícil que en la vida te den dos oportunidades, ¿no? Y él la ha tenido, así que alguna estrella tiene este hombre. Bueno, clarísimo ahí Macri, ¿no? Sí, sí, Le sí. dice, mirá, esto es lo que yo le planteo y esto es lo que le conviene hoy a Milei. Claro. Sí, porque aparte recordá que el acompañamiento de Estados Unidos también vino con la condición de que muchos actores entren en ese marco de gobernabilidad, de que las cosas pasen por el Congreso, que haya consensos. No se puede, a ver, Milei en estos 2 años, por acción u omisión, gobernó como un gato patas para arriba, ¿no? Panza arriba, arañando y defendiéndose. Con lo poco que tenía en el Congreso y con lo que sacaba con los decretos vetando. Bueno, la verdad es que hizo lo que pudo y llegó de esta manera. Y a ver, yo entiendo que vos tengas un desgaste, lo entiendo. Lo que no entiendo es cuando empujas la mala praxis política. Ahora, eso debería incluir... Es porque el surgimiento de Provincias Unidas se da por la mala praxis de este gobierno nacional. Gobernadores que habían quedado huérfanos, o muchos de ellos juntos por el cambio, y que de Casa Rosada se cansaron de maltratarlos. A ver, te lo pongo eso y jueguen todos. Sí. Bueno, todos pensaban eso. La mala praxis del gobierno nacional llevó a que 6 gobernadores se abrieran y se le plantaran en el escenario electoral. Sí. Pero también dijeron, bueno, es la construcción de Karina Milei. Y esa construcción llevó, a ver si podemos poner en los de Provincias Unidas cómo quedaron cuando enfrentaron al gobierno nacional. Perdieron todos. El único que salvó la ropa fue Valdés en Corrientes por Claro, pero ahí, perdóname, ahí yo tengo una mirada completamente distinta, puede nadie compartirla. Yo creo que igual no estuvo bien el armado de Karina Milei, pese al 40%. Comparto. Porque totalmente. Si hubiese hecho lo que decía Santiago Caputo, hubiese sacado el 50%. Claro, porque hoy tenés también fotitos como fue la de gobernador de Corrientes. Asumiste un fracaso electoral saliendo cuarto por el solo hecho de romper. Y que aparte empujaste a un gobernador que era socio a que vaya con Provincias Unidas. Ojo, con el diario del lunes, hermoso, ganaste. Ahora lo hablamos. Vaso medio lleno, vaso medio vacío. Ahora hablamos de cómo se sienta el presidente con los gobernadores mañana. Y hay que ver si los gobernadores eran todos triunfadores, los que no podían una cosa son los aliados. Otra cosa es si todos vencían mañana, el presidente se sentaba de otra manera. Ahora se sienta el presidente empoderado y los gobernadores, bueno, llevados a una negociación. Macri pedirá por Dietris. Pero negociación, no fuera. tratado de rendición, Maxi. Acá se con hablaba... el PRO en la Ciudad de Buenos Aires hiciste tratado de rendición. Claro. Bueno, negociación, que ahora, distinto. ahora lo hablamos. Está Rogelio Frigerio, el gobernador de Entre Ríos, uno de los aliados del gobernador nacional. Contábamos los 3 que fueron con listas aliadas a La Libertad Avanza y ganaron por más del 50% en el caso de Entre Ríos al peronismo. Gracias, Frigerio, por atendernos, muy amable. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, ¿qué se discute mañana en esa mesa larga? 17 gobernadores confirmaron. Exacto. En Casa Rosada con el presidente, con Francos, con Luis Toto Caputo y con el ministro del Interior catalán. Bueno, en principio es agenda abierta, pero entiendo que vamos a plantear lo que necesita la Argentina, que es encarar el proceso de reformas estructurales que venimos pateando hace más de 30 años. Y espero también que empecemos a plantear la discusión de la ley de leyes, que es el presupuesto que la Argentina no tiene hace un par de años y que creo que es el ordenador de la gestión para el año que viene. Si nosotros logramos avanzar en las reformas estructurales, por un lado, logramos tener un presupuesto, logramos consolidar la estabilidad macroeconómica y en función de eso volver a tener crédito, el desarrollo de la Argentina está a la vuelta de la esquina, ¿no? No estamos tan lejos de ello y creo que es una oportunidad histórica que no podemos desaprovechar.
Va a haber ahí un diálogo en las provincias que venían planteando temas faltantes, obra pública, bueno, había un proyecto de distribución de ATN y combustibles que reclamaran, creo, los 24 gobernadores. ¿Todo eso se va a poner sobre la mesa? Bueno, ojalá que se pueda discutir en el marco del presupuesto. Creo que eso es el ordenador, ¿no? Porque en el presupuesto la política no solo tiene que plantear las prioridades y lo que quiere, sino también qué cosas dejan de ser prioridades para que estas primeras lo sean, dentro del marco del equilibrio de las cuentas públicas, que me parece la mayoría de los argentinos ya plantea como algo innegociable. Ojalá que podamos tener ese debate. Creo que la política le debe eso a la sociedad, ¿no? Ponerse los pantalones largos y no solo levantar la mano, lo cual es muy fácil, para plantear que la educación, la salud pública o las personas con discapacidad tienen que tener prioridad, sino en la misma línea, para que eso no sea solamente un discurso demagógico o electoral, plantear qué cosas van a dejar de ser prioritarias dentro de la necesidad de tener un presupuesto equilibrado. ¿Se va a discutir lo que va a pasar en el Congreso durante el próximo año? ¿Cómo ustedes van a trabajar esos posibles acuerdos con los representantes de las provincias? Bueno, ojalá que sí. Yo creo, como lo dije recién, creo que estamos muy cerca de tener un acuerdo que pueda llevar adelante esta agenda de reformas que hace tanto necesita la Argentina. Y lo digo básicamente porque la política en este caso es un seguidor de la voluntad popular. Creo que hoy por hoy la ciudadanía argentina, como nunca antes, por lo menos desde la recuperación de la democracia, entiende cuál es el camino y tiene muy claro cuál no es el camino, ¿no? Y por eso el resultado de la elección. Tienen claro que volver al pasado, volver a las políticas populistas y demagógicas, claramente no es el camino, y fue precisamente lo que nos llevó a tener esta cantidad de pobres y este atraso en relación a otros países. Sí. Así que me parece que eso es un adelanto muy importante. Frigerio, además de la foto con gobernadores, el gobierno, más precisamente Javier Milei, se va a reunir con Macri, que ya anticipó que el gobierno tiene una enorme oportunidad para mejorar el equipo, ¿no? Básicamente hacer cambios en el gabinete. ¿Cree que es necesario cambios en el gabinete y sobre todo entradas de PRO para llevar adelante estas reformas que usted menciona? A mí me incomoda plantearlo en esos términos, porque tampoco me gusta que alguien me imponga funcionarios en el gabinete mío de la provincia. Creo que esa es una decisión del presidente, que evaluará, como hacemos cada uno de los que tenemos responsabilidad de gestión, qué área funciona bien y cuál área hay que mejorarla, incluso incorporando gente de otro lado. Igual entiendo también que en la ampliación de la base de sustentación política que necesita la Argentina y este gobierno, está bueno ampliarla e incorporar gente que no es del círculo más íntimo de quien gobierna. Creo que eso es una buena práctica y creo que es aprender también de los errores del pasado, incluso los nuestros, cuando gobernamos con Cambiemos en el 2015, del 2015 al 2019. Creo que parte de los errores después del triunfo de medio término fue precisamente tener una actitud demasiado endogámica y no abrir un poco más el gobierno para generar esos apoyos que hacían falta. Rogelio, ¿cuándo, te pregunto a vos como economista, ¿cuándo crees que la economía va a empezar a crecer de una manera que la gente se dé cuenta? En el gobierno de Javier Milei, porque me parece que es una de las grandes deudas pendientes, es decir, podríamos poner semáforo verde, desaceleración de la inflación, semáforo rojo, una economía que no termina de arrancar. Sin duda, igual los procesos de estabilización macroeconómica en todos los países del mundo son dolorosos. Por eso, ¿vos cuándo creés que vuelve a crecer? Bueno, va a depender también de la confianza, ¿no? Y la confianza está muy vinculada con la posibilidad de generar una fortaleza política que pueda llevar adelante estas reformas que necesita la Argentina. Si esto ocurre, si logramos el consenso para avanzar en estas reformas, la estabilidad macroeconómica se va a consolidar más rápido y de la mano de esa estabilidad va a venir el crédito, que es el motor que se necesita para mejorar el nivel de actividad. Yo creo que estamos muy cerca de eso y creo que la sociedad sí lo percibió y también por eso votó de la manera en que votó. Frigerio, gracias, muy amable. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Gracias por atendernos. Bueno, a ver, jugamos, ahora ya vamos a hablar del tema YPF, qué pasó hoy con el dólar, bueno, qué novedades hay, movimientos que hoy hizo el Tesoro Nacional para aflojar un poquito la restricción monetaria, poner más pesitos en la calle. Cristian, vos decís, mañana van los derrotados, digamos, porque salvo un par de gobernadores que son Jaldo de Tucumán, peronista, y Jalil de Catamarca, en general todos... ¿Valdés no va? ¿Valdés no va?
Valdés sí. Y Valdés que ganó por medio punto. Bueno. Y Valdés que ganó por medio punto una provincia donde bueno, se si va gana Silioto también ganó. Silioto va, finalmente va. Entonces, Silioto le avisaron hoy y va. Así que bueno, Silioto también la va. Va ganadores y perdedores. Claro. Obviamente los que jugaron con Provincias Unidas se quedaron afuera de la discusión. Porque los que eran de Fuerza Patria eran parte de la discusión a favor o en contra de Milei. Claro. En eso la gente buscaba los originales. La de Provincias Unidas no podía penetrar porque en estas instancias de polarización que se profundizó después de la elección de Provincia de Buenos Aires, los 14 puntos, es como el boxeo, el ring se sube en 2, ¿me entendés? Entonces, pero bueno, está bien que vayan. ¿Y cómo van a salir de esa reunión, Cristian? Vos que sabes todo. No sé, no. A ver, pero ¿habrá acuerdo? La agenda abierta que recién debería haberlo. Todo lo necesitan. Porque ahora, todo van a pedir, ¿eh? Esto como, no mandando. A ver. Es que la señal es que va a estar Caputo. Gobernar no es mandar, es persuadir. ¿no? Por eso. Y tiene que ser en el marco de acuerdos. Acuerdos que decían, es decir, quiero ATN. No, me complicás el equilibrio fiscal, pero te consigo créditos internacionales, te atraigo estas inversiones. Eso, que no lo hizo el gobierno con los gobernadores. Perdóname, hoy hubo una señal muy importante del gobierno y es que empezó a liberar fondos para discapacidad. Bueno. Hoy hubo una señal muy importante. Claro. ¿Se acuerdan lo que discutimos esto? ¿Se acuerdan la tosudez del gobierno? Este es el gobierno 2.0. ¿no? ¿Y el tema universidades? El tema universidades va a haber algo. Hay un cambio de paradigma y está bueno que el gobierno lo haga en el marco de un triunfo, no en el marco de una derrota. No firmando como derrotado, sino siendo amplio en el triunfo. Yo creo de verdad que eso es promisorio para la Argentina. A ver, lo pongo al revés entonces, porque me dicen Silioto es uno de los que, no es de los acuerdistas, es de los que se planta en la Pampa con el peronismo, Sí, pero a ver, de los que no van entonces. Kicillof no va. Kicillof no va. Silioto. Silioto finalmente sí. Quintela no va. Quintela no va. Claro. Y Quintela de La Rioja no va. De La Rioja no va. No Exactamente. Y Gildo Infran, bueno, tampoco. Y Gildo Infran no va. Pero Milei tampoco quiere que ellos vayan, ¿eh? ¿Cómo, perdón? Milei tampoco quiere que ellos vayan. No, es que no los invitaron siquiera. Ni siquiera los invitaron. Yo tengo entendido que no. Tengo entendido que tampoco. A los primeros 3 que acabamos de nombrar ni siquiera les dieron la invitación. Porque es estratégico. Es estratégico Tierra del Fuego. Yo no lo dejaría afuera como los otros. Sí. Los otros lo entiendo. Son totalmente dogmáticos. Sí, es la línea que marcó. Ojo con Tierra del Fuego, que es estratégico. Sí. Ojo con eso. Me parece que es interesante, ¿no? Porque claro, la nota yo decía, bueno, los que van, los que son acuerdistas, que son ya peronistas con peluca, los que son negociadores, los de Provincias Unidas, van a negociar. Creo que se percibe. Hay que ver quiénes quedan afuera. Claro. Silioto es el único entonces de los duros que va. Exactamente, si que ha tenido algo, eso no es tan duro, ha tenido algunos con la Casa Rosada. Es bastante pragmático, pero obviamente el es gobierno, consciente de sus ideas, pero no es tan duro. El gobierno va a pedir apoyo en el Congreso y va a pedir justamente, ¿no?, que calmen la soga en cada uno de sus distritos. Exactamente. Bueno, volvemos al tema Brasil, así toda la información que tenés. Bueno, que estaba lleno de información. si querés, miremos lo que posteó el presidente Lula da Silva, que extrañamente no negó que vaya a enviar el ejército, es decir, la intervención federal, pero recordemos que tiene que haber un estado de excepción, esto es lo que marca la ley en Brasil, es muy puntual para intervenir con las fuerzas federales solo en las favelas. Entonces, este detalle es como la clave para ver si finalmente hay acuerdo. Pero me parece que Lula, además de reconocer en ese posteo, señala esto que estábamos diciendo hace un ratito. Esta mañana me reuní con los ministros, e instruí al ministro de Justicia, el director general de la Policía Federal, para que viajaran a Río de Janeiro a reunirse con el gobernador. Ahí está. Fíjate vos, una de cal y una de arena. No podemos aceptar que el crimen organizado siga destruyendo familias, oprimiendo a la población y propagando drogas y violencia por la ciudad. Necesitamos un trabajo coordinado que ataque la red del narcotráfico sin poner en riesgo a policías inocentes, niños y familias. Y ahí le remarca lo que él hizo en San Pablo, de algún modo, que es la idea que tiene, me parece, Lula. Eso fue precisamente lo que hicimos en agosto pasado, en la mayor operación contra el crimen organizado en la historia del país, que llegó al centro financiero de una gran banda dedicada al narcotráfico, la adulteración de combustible y el lavado de dinero. Con la aprobación de la enmienda de seguridad que presentamos en el Congreso, garantizamos que las distintas fuerzas policiales actúen conjuntamente para enfrentar a las facciones criminales. Claro, Lula quiere algo más quirúrgico. Muchos dicen, no, está con el arco. No, la verdad que yo creo que no se puede decir tan ligeramente eso. Lo que está buscando es algo más quirúrgico. Lo que pasó en Río fue una batalla.
literalmente una guerra contra el narco. Acá hay una cuestión a importante. cielo abierto. ¿Hubo violación de derechos? Civiles. ¿Hubo violación de derechos en Río de Janeiro por parte de las fuerzas de seguridad? Que yo sepa, Brasil tiene una constitución nacional. Sí, sí. No, lo que pasa es si que... no se está respetando, listo. El tema es así. Es como si entrara en el 11-14, en la Zabaleta, la 21-24, la que se te ocurra, y responden de alguna de las casas y vos tirás... Porque obviamente es la respuesta en una situación de guerra, pero al lado del narco vive el tipo laburante. Esta es la diferencia tal vez que se da en ese lugar tan popular. En una situación de guerra. México militarizó la lucha contra el narcotráfico y llevan ¿cuánto? 300.000, 400.000 muertos. Tremendo. Y hasta ahora no estarían ganando. No, y de hecho los Zetas, que era un grupo especial, se terminaron, un grupo especial militar, se terminó transformando. Las Fuerzas Armadas, por lo menos en la Argentina, se resisten a combatir al narcotráfico. Dicen, no estamos especializados, tienen que ser ¿no? Sí, no, las fuerzas federales tienen que trabajar en concordancia con las fuerzas locales, digamos, ¿no? Claro. Ese es el modelo típico. El problema es que en Brasil no ha habido mucho diálogo. El gobernador aparentemente no ha invitado a ninguna fuerza federal a colaborar y aparentemente hay grandes violaciones de derechos básicos de los habitantes, hay ejecuciones, maltratos, decapitación, cosas bastante severas que no se ven todos los días, ni siquiera en Brasil. Hay un estado paralelo en algunas zonas de Brasil. Digo, Angra dos Reis, donde nace Comando Vermelho, que es el lugar ese de las islas tan paradisíacas, la isla de Cara, está controlado en gran lugar medida de los multimillonarios brasileños. Por el Comando Vermelho, que además cuida a los turistas. Es decir, ofrece una protección, tal es así que me pasó a escuchar a alguien que fue robado y fue a reclamar a un narco y dijo, ¿qué querés que hagamos con el que te robó? Entonces digo, es un escenario muy distinto al que vimos en la Argentina. Vos habías visto algunas imágenes que te habían impactado. Sí, hay una grabación ahí, me parece, dentro del material del operativo, porque ellos llevan las famosas cámaras de ojo de pez para grabar, porque además esto es un material que va a ser analizado jurídicamente. Creo que ahí abajo, en el cuadrado de la izquierda, ahí está. Marca a posição ali. Vem em cima. Isso, vai em cima. Vai, só em cima, cuidado. Sí, escuchemos, fíjate cómo fue el operativo. A mí me parece muy elocuente esto, a ver, mira. ¿Ves cómo disparan? Vas a ver una reacción de las casas y no es que disparan con una precisión milimétrica sabiendo quién habita cada casa. Esto es lo que se está investigando ahora también. Por eso se habla de más de 130 muertos. Mira. 1, 2, ven. Es como decías vos, un escenario de guerra. Claro. Perdón por el desconocimiento. ¿Esto es el BOPE? ¿El BOPE está actuando? Sí, el BOPE y la Policía Militar. Claro. Este es el Comando Especial BOPE, sobre todo. Hay una historia ahí que la tenía Pablo, ¿no? Que es la historia de uno del BOPE que está orando, son muy evangélicos. Sí, en todo este operativo, bueno, cayeron 4 agentes de las fuerzas de seguridad. Hay una historia realmente emotiva en el que el sargento está chateando con su mujer que termina siendo viuda y ella, en el medio de la conversación, le dice: cuídate, por favor, es lo que estamos viendo, Maxi, ahora. Bueno, obviamente está en portugués. Dios te cuida, sí. Exactamente. Y hacia el final le dice: me das señal de vida siempre que puedas. Dejan de responder los mensajes, el sargento, concretamente Eber Carvalho de Fonseca, deja de responderle y ahí empiezan las llamadas perdidas. Como estas historias, muchas historias hoy en los medios respecto a todas las manifestaciones que han hecho los grupos de familiares. Sí, ahí lo vemos, mirá, justo desde Flamengo. Claro, de los muertos... o civiles o de las bandas de narcotraficantes, muy jovencitos, que dicen, bueno, sí, es que nacen ahí. Eran narcotraficantes, pero un juicio justo, lo que fuera, ¿no? Claro. Hay muchos testimonios. Tengo entendido que fueron a buscar y encontraron ahí en un bosque aledaño 60, 70 cadáveres que fueron y los pusieron, están las imágenes, ¿no? Que algunos los decapitaron. Los pusieron en fila, todos los familiares, y hacían manifestaciones respecto a que algunos habían sido... directamente asesinados por la espalda o, o ultimados, digamos, maniatados, ejecutados, claro, esa es la palabra. Entonces,
se empieza a generar también en los medios, bueno, del otro lado, la fuerza de seguridad que difunden también esta historia tan terrible de este sargento. Ciudad de Dios, que la Sí. historia de ese pequeño, que es la historia de un chico que nace ahí y casi no puede evitar ser el producto de ese sistema controlado por las mafias, donde la escuela del crimen no te lleva al colegio, sino más bien a matar a otros como para ganarte un lugar dentro de las bandas, ¿no? La violencia, el tipo de escenarios que ahí vemos, ¿no? Bien, una noticia YPF. Sí, es muy importante lo que pasó hoy, Maxi, en Nueva York. Recuerde que la Argentina está sufriendo un juicio por la estatización de YPF por nada más ni nada menos que 16.100 millones de dólares. Es lo que nos reclaman los demandantes a nosotros, los argentinos, más de 16.000 millones de dólares. Dos noticias. Por un lado, la Argentina expuso sus argumentos. Básicamente dijo que el juicio no se tenía que hacer en Estados Unidos, sino que se tenía que hacer en la Argentina. Este es el argumento de la Procuración del Tesoro. Yo creo que no va a llegar muy lejos este argumento porque ya se juzgó. Y por otra parte, algo muy pero muy interesante, quienes nos demandan plantearon un recurso denominado de Discovery, que quiere decir, bueno, quiero que me muestres más cosas, quiero que me muestres más pruebas. Y entre esas pruebas que piden, están solicitando los WhatsApp privados, es decir, comunicaciones privadas de funcionarios actuales, como el ministro de Economía, Luis Caputo, y de funcionarios, exfuncionarios, como por ejemplo Sergio Massa y tantos otros. Hoy aplicó un giro la Argentina en esa estrategia y dijo, bueno, yo les voy a pedir a estos funcionarios que me pasen estas comunicaciones que está pidiendo la justicia para remitírtelas. Aclaración, no es coercitivo, no es que el Estado Nacional va a ir a intervenir los teléfonos de estas personas, pero sí los van a pedir. Sí, escuché lo que dijo Guillermo Franco, ¿no? Respecto al gabinete, la discusión del momento, digamos. La discusión es qué negocia con los gobernadores y si va a haber cambio de gabinete o no. Respecto a las versiones de su renuncia que se daban como cierta la semana pasada, que entraba Santiago Caputo, que era jefe de gabinete, que Martín Menem en el ya Congreso, estaba todo, arreglado. Fíjense lo que dijo Franco acá en La Nación Más. Hubo, yo creo que por comentarios, por rumores se arman operaciones políticas. El presidente nunca ha hecho un comentario sobre esto, hasta se molesta cuando le hacen una consulta. ¿A usted nunca le dijo nada? Jamás, no jamás. Aparte yo tengo una relación con el presidente de hace muchos años. Claro, cuando uno habla del presidente es una relación de amistad, es medio complejo, pero tengo una relación de amistad con el presidente y nos tenemos un respeto recíproco, de manera que yo estoy convencido que si él tuviera que decirme algo, no tiene más que decirme, Guillermo, conversemos sobre esto, creo que es hora de renovar, no, jamás me ha dicho nada, así que yo me siento muy tranquilo. Bueno, dice... Sí. Acá no hubo nada de renuncia. Es que no nada. se sabe porque eso está en la cabeza de Javier Milei. Claro. O Karina, viste, Sí, los dos. se siente muy tranquilo. Y la otra noticia que no dijiste es Bullrich, que anunció alerta en la frontera argentina por lo que está pasando. Se cerraron las fronteras, se reforzaron. Argentina puede ser receptor, digamos, de quienes quieran escapar o pretendan venir por la triple frontera de la Argentina. Ya sabemos que hay detenidos de Comando Vermelo entre nosotros y también del PSC, eso lo reconoció también la ministra de Seguridad. Gracias, Cristian. Gracias, muy amable. Control los costos.